Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer videoblog donde voy a hablar de literatura, música, películas, museos y muchísimas cosas más. Y qué mejor manera de empezar que hablando de Shakespeare. La obra de la que les voy a hablar es una obra que está llena de brutalidad, de belleza, de misterio y de lo que es la esencia humana. Y esa obra es Macbeth. Macbeth es una obra que ha inspirado muchísimas, bueno, aparte de películas, ha inspirado otras obras indirectamente, ha inspirado pinturas, ha inspirado videojuegos, ha inspirado inclusive caricaturas, historietas y muchísimas cosas más. Macbeth es una tragedia que escribió William Shakespeare, el absoluto uno de los grandes escritores y las grandes mentes que tenemos en la humanidad o que ha dado la humanidad. Macbeth es una obra que fue escrita para ser representada. Yo creo que esto es algo muy importante dentro de esta obra porque eso se escribió, William Shakespeare la escribió o quien lo haya escrito, porque hay un debate acerca de si William Shakespeare escribió sus obras o no, pero bueno, no vamos a hablar de su obra. Se escribió para ser representada y para tener fuerza en escena, para que cuando se dijera en los diálogos, para que cuando las personas la estuvieran escuchando fueran golpeadas por los diálogos, fueran golpeadas por las palabras, por la representación de los actores, y eso lo convierte en algo increíblemente bello. Macbeth es una tragedia, ¿Qué significa que sea una tragedia? ¿Cuál es el género de la tragedia? El género de la tragedia es un género de las obras en las que el protagonista se va a enfrentar en contra de su destino, en contra de muchísimas situaciones adversas en las que al final no va a resultar victorioso, va a tener un fin horrible, ya sea muerto, ya sea solitario en un páramo alejado, loco o de muchísimas otras maneras, pero pues siempre tiene un fin fatal. Y ya entrando más dentro de lo que es la obra comienza con una escena donde aparecen las tres hermanas fatídicas o las tres brujas, las tres famosas brujas de Macbeth. Entonces ellas comienzan a hablar que pronto va a suceder muchos acontecimientos. Ellas se van a reunir cuando termine la batalla y se van a reunir con Macbeth. Después la escena cambia de lugar y entonces aparece el rey de Escocia, el actual rey de Escocia en los momentos, que es Duncan. Y Duncan está esperando reportes de la batalla, está esperando de los reportes de la batalla. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en su reino hubo traidores que lo trataron de deponer como rey, y entonces en varios lugares de su reino hay campañas. Pero hay una campaña que es en varios lugares de su reino. Y en una de estas batallas está Macbeth. Macbeth es un hombre que es fiero, es noble y tiene mucha capacidad militar. Bueno, o por lo menos por lo que dicen ahí. Y entonces hay un heraldo que le está trayendo las noticias de qué es lo que está sucediendo en el campo de batalla, y donde al final uno de los traidores es capturado. Y Macbeth tiene un rol principal dentro de ganar la batalla. Pasa esa escena y entonces viene una escena donde están las brujas de nuevo. Y esta escena es muy importante porque aquí habla de que las brujas se reúnen y hablan antes de que llegue Macbeth. Hablan acerca del destino de un marinero. La esposa del marinero no le quiso dar castañas, me parece, a una de las brujas. Entonces ellas están planeando cómo van a vengarse. Y entre las cosas que dicen es que como el marinero está de viaje, no van a permitir que llegue nunca a su puerto. Esto es muy importante porque dentro de la tradición europea, las brujas siempre tienen un dominio sobre lo que son los vientos, las lluvias u otros elementos naturales. Y dentro de la obra también es muy importante porque con posterioridad nos damos cuenta que las brujas no solo están manejando lo que es el destino de este marinero, sino también con Macbeth están manejando su destino. Pero bueno, eso ahorita lo vamos a ver. Entonces lo que sucede es que llega Macbeth y entonces estas brujas son una representación del pasado, presente y futuro. Y cuando lo ven a él, lo saludan de una manera que es muy especial, porque lo saludan como el Barón de Glamis, que es el título que Macbeth tenía. Lo saludan como el Barón de Cawdor y
lo saludan como un futuro rey. Entonces pues él sabe que él es el varón de Glamis, en eso está absolutamente seguro, pero no comprende por qué le dan los otros dos títulos. Entonces la escena desaparece y posteriormente Macbeth se va a dar cuenta de que le acaban de dar el título de varón de Cawdor porque era el título del traidor al rey. A partir de ese momento, de cuando le confirman a Macbeth que él es el varón de Cawdor, él empieza a pensar que él realmente puede llegar a ser rey, y la trama se va a ir desarrollando a partir de eso. No se los voy a contar ahorita toda para que pues ustedes lo lean y lo puedan disfrutar. Lo que sí les voy a contar son dos elementos que a mí me parecen muy interesantes dentro de la trama. Número uno son las brujas y el segundo elemento es Macbeth y la transformación que va sucediendo es desde que las brujas le dicen que él va a ser rey hasta su final. Bueno, lo primero son las brujas. Las brujas son un elemento que es el elemento misterioso, el elemento sobrenatural de la obra. Algo que me llama a mí muchísimo la atención, como ya había dicho antes, es la imagen del marinero y de Macbeth. ¿Por qué? Porque ambos son hombres y de una u otra manera están en situaciones similares. El marinero está en un mar de agua y Macbeth se mueve en un mar de hombres, en el que las brujas de una u otra manera hace que navegue hasta ciertos rumbos y que al final pues naufrague. Algo muy importante de las brujas es que las brujas no solo son misteriosas en su apariencia, porque en su apariencia dicen que son aparentemente mujeres o tienen una esencia femenina, pero cuando las ve Macbeth las ve su compañero también, las ve como mujeres que tienen el cabello muy largo, que tienen barbas, que tienen rostros oscuros y que pues no se puede definir qué son entes misteriosos pero que tienen una personalidad femenina. Pero aparte de eso es que ellas dicen una frase que es muy importante en el libro, dicen lo bueno es malo y lo malo es bueno. Esta frase puede parecer que no tiene un sentido, pero su sentido más profundo es que en realidad ellas son agentes del destino. Ellas no tienen una moral para emitir juicios sobre los hechos de los hombres. En realidad ellas están más allá. Y lo que sucede con ellas es que para ellas todas las acciones que suceden dentro de esta trama en realidad son parte de algo muchísimo más complejo. En lo que no se entiende si ellas son una manifestación directa de ese destino o en realidad son agentes de ese destino. Algo que vemos con ellas es que aparecen esporádicamente en momentos decisivos de la obra. Algo que los hace obviamente ver como elementos del destino, pero a la vez nos hace ver que Macbeth en realidad no es el fin último de las brujas. El manipular su vida o el ayudarlo a su ascenso y descenso no es su fin último. Y no sabemos cuál es el fin último, porque en realidad parece que Macbeth es un eslabón dentro de la cadena que ellas están tejiendo, o una hebra más dentro de lo que es la complicada tela del destino, ¿no? Para ponerlo con una similitud a las parcas y a las moiras griegas y romanas. Algo que a mí me llama muchísimo la atención es la representación que han hecho en pinturas, en películas y otra cosa de las brujas. Y es que yo creo que esa representación muy pocas veces llega a lo que es el aura de misterio y de sobrenaturalidad que hay dentro de la obra con las brujas. Y creo que eso es un gran reto estético para todos los artistas, el representar a las brujas de una manera que no que sea convincente ni natural, porque justamente en su naturaleza está no ser ni convincentes ni naturales, sino darles ese halo de misticismo, ese halo de misterio que la razón no puede llegar a penetrar. Segundo tema que me llama muchísimo la atención es Macbeth, que si bien las brujas es visto desde una manera muchísimo más mística, Macbeth es la contraparte del hombre que está viviendo esos hechos y que los está haciendo. Macbeth, al inicio de la obra se le muestra como un hombre que es honorable, que es fiel a su rey, que es fiero en la batalla, como un hombre que es en realidad alguien íntegro. Y a partir de que las brujas le dicen que él puede llegar a ser rey, es cuando empieza a cambiar. Entonces, algo que me hace preguntar, ¿Macbeth había estado esperando el momento? ¿O también es una muestra de que la moralidad
de los hombres o la ética de los hombres o nuestro comportamiento puede llegar a cambiar de acuerdo a las situaciones, de acuerdo a nuestro medio. Bueno, es algo absolutamente cierto, pero ¿qué tan cierto es que el poder puede llegar a corromper a todas las personas? Yo creo que esto, al igual que otras cosas dentro de lo que es el comportamiento de nosotros los humanos, no es algo blanco o negro. Y eso se muestra mucho en la obra. ¿Por qué? Porque Macbeth al principio se encuentra con dudas. Cuando las brujas le dicen que él va a llegar a ser rey, él no lo cree e inclusive piensa que es alguna clase de causa maligna la que está obrando detrás de las brujas. ¿Por qué? Porque él sabe que una verdad a medias no es una verdad completa, no es una verdad sobre la que se puede actuar. Y entonces, a partir de ahí, hasta el final, él va adquiriendo una mayor determinación en sus actos, que, sin embargo, pues no lo van a llevar a nada bueno. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Las brujas le dicen van a ser rey. Después, poquito después de eso, se encuentra la situación de que el rey de Escocia va a visitarlo a su castillo. Entonces, él había hablado con su esposa y le había dicho que él iba a ser rey, que las brujas se lo habían dicho, etc. Y se presenta la oportunidad y su esposa le dice que asesine al rey. Y entonces él lo hace y no solo asesina al rey, sino empieza a cometer muchísimos otros asesinatos. Poco a poco empieza Macbeth hacia cambiar su comportamiento de lo que era en un inicio de un hombre fiel, de un hombre íntegro al rey. Empieza a cambiar su comportamiento en pos del poder personal. A veces las personas creen que las obras de Shakespeare son cosas raras para personas que les gusta estar leyendo monólogos de 2 horas y cosas así, pero son tremendamente realistas, tremendamente realistas. Y al compararlo con la historia podemos ver que tienen una base absolutamente fundamentada y sólida en nuestra naturaleza. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial hubo un atentado en contra de Hitler. En este atentado, Hitler sobrevivió y lo que empezó a hacer es empezar a cortar cabezas de todos los posibles responsables, pero a la vez también tener un trabajo de inteligencia para ver hasta dónde se había extendido este complot. Y uno de los oficiales que estuvo tremendamente implicado dentro de él, lo primero que hizo fue capturar y matar a otros responsables y matarlos lo más rápidamente posible para que pues ellos no pudieran dar ninguna pista que lo involucraran también a él dentro de este asesinato. Y esto es justamente lo que hace Macbeth. Macbeth toma a los chambelanes del rey, los inculpa, hace creer que están borrachos y los mata. Y entonces aparentemente se libera de lo que es la culpabilidad. Él hace creer que él sigue siendo una persona fiel al rey, aún después de su muerte. Después de ciertos acontecimientos, Macbeth se convierte en rey y lo que sucede en el reino es que va a entrar en una etapa de decadencia que está marcada por la tiranía de Macbeth. Algunos de los herederos salen de Escocia, Macbeth va a visitar a las brujas de nuevo y entonces lentamente su reino se empieza a caer en pedazos. ¿Por qué se empieza a caer en pedazos? Porque él es un tirano, su esposa no puede cargar con la culpa y ve manchas de sangre y entonces ella decide suicidarse. Y esto sucede al momento en que están regresando los herederos de la corona, están regresando junto con tropas inglesas para asaltar el castillo en el que él está. Él se siente seguro porque en otra de sus apariciones las brujas le habían dicho que él no debía de temer a menos de que el bosque que estaba cerca de su castillo se levantara y fuera hacia su castillo, perdón. Y tampoco debía de temer porque él no iba a poder morir mediante la espada de ningún hombre que hubiera nacido de su madre. Entonces eso suena como posibilidades absolutamente irreales por las cuales él se siente tranquilo. Ahora, cuando su esposa se suicida, él y ve que vienen las tropas, él se siente de alguna manera, o en mi opinión, yo creo que él se siente maldito. Él se siente maldito, ¿por qué? Porque se siente, o él cree que no va a poder ser muerto ni derrotado, pero sin embargo todo a su alrededor se está desmoronando. Yo creo que él se imaginaba como alguna especie de judío errante que iba a ser un hombre que no iba a ser derrotado nunca, pero pues iba a quedar solitario y maldito, pero no es así. No es así. Después de que le dicen que su esposa se ha suicidado,
y da una de las frases más absolutamente increíbles de la obra, que en unos momentos la vamos a analizar. Entonces le dicen que el bosque se está levantando y que va hacia su castillo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que únicamente las tropas que están viniendo a tomar el castillo por parte con Macduff, Macduff era otro noble escocés, cortaron pedazos de lo que es de las ramas y de todo eso y las usaron como camuflaje. De hecho, de ahí J.R.R. Tolkien tomó la idea para los Ents, porque él realmente creía en algún momento que el bosque se iba a levantar y que iba a ir por Macbeth. Pero bueno, no sucede así. Entonces, cuando Macbeth ve todo eso, ve que su reino está destrozado, que su vida está destrozada y que no tiene nada, y aparte de eso, ya hay una invasión en su contra, muchos de sus hombres están pasando al otro lado porque ven que pues ya no tiene caso seguir con él, no tiene ningún caso seguir con él, y entonces Macbeth, pudo tener varias opciones, pudo huir, pudo suicidarse, pudo rendirse, pero no es así. Lo que él decide es llevar su decisión hasta las últimas consecuencias. Creo que en ese momento es cuando Macbeth, algo parecido a lo que pasa en Hamlet, toma la absoluta determinación de su vida y de avanzar hacia adelante. Y él dice, bueno, no tengo absolutamente nada, no me voy a rendir, y pues se va a llevar a todos los que se le pongan enfrente. Y así sucede, así sucede. Ya que está totalmente abandonado por sus tropas, está solo, y entonces llega Macduff, un noble escocés, y él le dice que él no le tiene miedo porque ya ha matado a todos los hombres que se han enfrentado en contra de él, así que mejor tire su espada al otro y siga su camino. Y le dice la razón por la que esto sucede es que él no puede ser muerto por una espada de un hombre que haya nacido de una mujer. Y entonces Macduff le dice que él no nació de una mujer. Él fue sacado por cesárea de su madre porque corría riesgo. Y entonces Macbeth allí entra en razón de que todo lo que le han dicho las brujas pues han sido verdades a medias y de que está a punto de morir. Y sin embargo no se rinde. No se rinde y termina siendo decapitado por Macduff. Y ahí termina todo. Después de la muerte de Macbeth hay otra escena en la que hay un nuevo rey de Escocia. Este nuevo rey lo que va a hacer va a traer justicia, va a traer paz y bueno, otras cosas. Un concepto interesante dentro de Macbeth es el concepto de profecía autocumplida. Este concepto es esencial para la obra, y también como ha sido en otras muchas tragedias, como es el caso de Edipo y otras. Y este concepto es gracioso porque si las brujas no le hubieran dicho a Macbeth que él iba a ser rey y él no hubiera hecho esas acciones para llegar a ser rey, en realidad no hubiera sucedido. Así la profecía que le dijeron las brujas y las acciones de Macbeth en base a esto hicieron que se cumpliera esto. Ahora les voy a presentar para mí cuál es la frase que tiene un mayor impacto dentro de la obra. Tiene una gran estética y aparte te golpea cuando la escuchas. Espero les agrade. La vida es una sombra que camina, un pobre actor que en escena se arrebata y contonea, y nunca más se le oye. Es un cuento que cuenta un idiota, lleno de ruido y de furia, que no significa nada. En conclusión, Macbeth es una obra llena de escenas absolutamente impactantes que te van a golpear y que muestran cuál es la realidad del poder y de los hombres que tienen el poder. Si no has leído la obra, espero que la leas, te va a encantar. A lo mejor es un poco difícil leerla por primera vez, pero puedes empezar con pasajes, o la otra cosa es puedes acercarte a ella indirectamente, ¿no? Por ejemplo, hay una película que a mí me agrada bastante de Macbeth, que si bien no es absolutamente fiel a la obra, sí tiene una gran estética y tiene muchas escenas increíbles, y es la de Macbeth por Roman Polanski. Dentro de poco también espero hacer una reseña acerca de la película. Entonces a lo mejor puedes comenzar con la película y después de eso pasar al libro. Bueno, espero que les haya agradado. Me encantó hablar de Macbeth con todos ustedes, poder compartir lo que yo pensaba. Espero les haya encantado este primer videoblog. Espero que les encante todavía más leer a Shakespeare, leer la obra de Macbeth,
y estamos en contacto. Si tienen alguna duda, comentario o cualquier otra cosa que pueden escribirlo en YouTube o también pueden hacérmelo llegar por Twitter. Eso es todo, muchísimas gracias por escucharme, estamos en contacto y hasta la próxima.